¿Qué pasaría si te dijera que la idea de que Dios ama a todos por igual es una de las interpretaciones más erróneas de la Biblia? Muchos citan Juan 3 y 16 para respaldar la creencia de un amor universal e incondicional. Pero, ¿es realmente así? En este vídeo, vamos a desentrañar la verdad oculta detrás de este versículo y explorar una perspectiva radicalmente diferente sobre el amor de Dios. Un amor que no es para todos, sino para aquellos que realmente lo siguen. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber. El amor de Dios, por lo general, se entiende como una fuerza universal e incondicional que cubre a toda la humanidad por igual. Sin embargo, esta visión popular del amor divino es, a menudo, una interpretación superficial que ignora las enseñanzas bíblicas más profundas y verdaderas. Al examinar todos los textos de las Escrituras, tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto, especialmente los Evangelios de Juan y Mateo, descubrimos que el amor de Dios tiene un enfoque particular y redentor. Es un amor destinado a un grupo específico de personas, aquellos que escuchan su voz y siguen sus mandatos. Jesús mismo no murió por todas las personas de manera indiferenciada, sino por sus discípulos, sus ovejas, sus amigos, aquellos que serían transformados por su sacrificio y la obra del Espíritu Santo. Este amor no es una extensión sin restricciones a toda la humanidad, sino un llamado a aquellos que responden con fe y obediencia, porque han sido escogidos para ser suyos. En lugar de una salvación universal e indiscriminada, la Biblia nos presenta una salvación para aquellos que han sido elegidos por Dios. Es posible que la Iglesia haya malinterpretado el alcance del amor divino y la salvación, vendiendo un mensaje de gracia barata que no es el que las Escrituras realmente transmiten. Veamos a fondo lo que enseña la palabra de Dios, porque la suma de su palabra es la verdad. Dios es el que sostiene la creación, es misericordioso con todas las personas. Por eso hace salir el sol y hace llover a todos por igual. Eso es misericordia, compasión y un reflejo de su benignidad. Mateo 5 y 45. Pero amar va más allá de eso. Sobre todo el amor de Dios va mucho más allá, porque Él se volvió hombre y murió por su pueblo. Dio todo por amor. Se sacrificó con un fin: salvarnos del castigo y la destrucción eterna que merecemos por nuestra maldad y pecados. Isaías 53. Nosotros mismos podemos ser compasivos, misericordiosos y benignos con alguien que no conozcamos bien, o puede que sea la primera vez que vemos a esa persona, como cuando damos ayuda a alguien en la calle porque pasa por alguna necesidad, pero eso no es amor, es benignidad. Sin embargo, cuando amamos siempre somos compasivos, misericordiosos y benignos, y no solo con lo que nos sobra, sino que ponemos nuestra vida por amor, así como hizo Cristo, y Él dio su vida por su pueblo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10 y 11. Jesús no da su vida no por las cabras, sino por los que escuchan su voz y lo siguen. Ahora, en el capítulo 13 del Evangelio según Juan, que relata la última cena, leemos: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí vemos que su muerte se presenta como motivada por su gran amor por los suyos. A lo largo del capítulo, Jesús enfatiza su obra humilde a favor de los suyos e indica que había uno entre ellos a quien su obra no beneficiaría, aquel a quien le dio el pan mojado, Judas Iscariote, el que lo traicionó. 13, 2-31. Luego presenta esta obra de amor como un ejemplo que sus discípulos debían seguir los unos con los otros: que os améis unos a otros, como yo os he amado. El capítulo 15, del Evangelio según Juan, contiene el discurso de Jesús acerca de su relación con su pueblo. Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador, el que trabaja la viña. Sus discípulos son los pámpanos cuya vida depende de la vid, y son podados por el Padre. Jesús vuelve a tocar el tema de su amor por sus discípulos en el versículo 9. Presenta su amor por ellos como un ejemplo o modelo que deben imitar, versículo 9 a 12. Presenta la grandeza de su amor en los versículos 12 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Las ovejas que oyen su voz y le siguen. Notemos lo siguiente: 1. Su muerte es voluntaria, está dando su propia vida. 2. Su muerte es para beneficio de aquellos que considera sus amigos, es decir, un grupo particular de personas. Aquellos por quienes dio su vida pueden ser reconocidos por su sumisión a sus mandatos. El último pasaje que tiene relación con este tema de una redención particular se encuentra en el Evangelio según Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal de Cristo. Él ora: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo,
para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora bien, la construcción de los pasajes expuestos es tal que lo que hace Jesús es el fundamento de lo que sucederá en la vida de su pueblo, por los cuales intercede al Padre, puesto que dice: no ruego por el mundo, sino por los que me diste. El que Jesús se santificara a sí mismo indica su total consagración a la voluntad de Dios, la cual culmina en su muerte en la cruz para la consagración de su pueblo a Dios. El contexto y el contenido de su oración indican lo mismo. Había dicho: salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Jesús estaba dispuesto a aceptar la copa del sufrimiento, la cruz. En la oración misma encontramos los tonos sombríos de muerte y sufrimiento. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. 17:1. Y ya no estoy en el mundo. Versículo 11. Y yo voy a ti. Versículo 13. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Versículo 24. Su oración al Padre, sus enseñanzas ministeriales, y su muerte sacrificial y voluntaria fue para una gente en particular: sus discípulos, sus amigos, sus ovejas que escuchan su voz y le siguen. Ahora, tal vez puedas argumentar porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16, diciendo ahí, dice que Dios ama a todos, pese a que ya hemos leído que el sacrificio de Cristo es por sus amigos, sus discípulos, las ovejas que oyen su voz y le siguen, sus pámpanos, los que están pegados a él porque son dados del Padre. Pero no te preocupes, también explicaré Juan 3:16, el versículo más descontextualizado, mal utilizado, peor entendido y más utilizado del mundo. El versículo de Juan 3:16 a menudo se cita sin considerar su contexto completo, lo cual es crucial para una correcta interpretación. Veamos el contexto y cómo se relaciona con la idea del alcance del amor de Dios. En el contexto, Jesús está conversando con Nicodemo, un maestro de Israel, y utiliza la historia de la serpiente de bronce en el desierto, Números 21, 4-9, como una figura de su misión salvífica. La serpiente de bronce en el desierto. En el episodio del Éxodo, el pueblo de Israel había pecado contra Dios, y como castigo, serpientes venenosas los mordieron. Sin embargo, Dios, en su misericordia, ordenó a Moisés que levantara una serpiente de bronce en un asta. Todo el que mirara a la serpiente sería sanado. Números 21, 8-9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Paralelismo con Cristo. Juan 3, 14-15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como la serpiente fue levantada para salvar físicamente a Israel, Jesús sería levantado en la cruz para ofrecer salvación espiritual, no solo a los judíos, sino a personas de todas las naciones, lengua y tribu, tanto judíos como gentiles. La palabra mundo, cosmos en griego, no significa todas las personas sin excepción, sino todas las personas sin distinción. La salvación está condicionada a la fe en Cristo. No todos serán salvados, sino aquellos que crean. Esto se alinea con Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El mensaje de Juan 3:16 no contradice la elección particular de Dios ni su amor especial por su pueblo. De hecho, refuerza la idea de que la salvación está limitada a quienes creen, de nuevo, sus discípulos, sus ovejas que oyen su voz y le siguen, sus pámpanos pegados a él, a aquellos a quienes les fue concedido conocer los secretos del reino. Jesús salva a su pueblo. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto indica que la salvación está destinada a un grupo específico, su pueblo. Dios llama a personas de todas las naciones. Apocalipsis 5:9. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esto muestra que la salvación no está limitada a los judíos, sino que incluye a personas de todo el mundo. Juan 3:16, entendido en su contexto, no habla de un amor universal que garantiza la salvación para todos. Más bien, señala que Dios amó al mundo en el sentido de enviar a su Hijo como un medio de salvación. La comparación con la serpiente de bronce resalta que solo aquellos que miran a Cristo en fe reciben esta salvación, mientras que los que no creen permanecen condenados. Lamentablemente, además de que el versículo se usa fuera de contexto, como acabo de demostrar, muchas traducciones de la Biblia también lo traducen mal,
usando expresiones como porque Dios amó tanto al mundo que, porque el amor de Dios fue tan grande por el mundo que, cuando el texto original en griego y el contexto no hace alusión a eso, sino que está apuntando a una comparativa, un paralelismo entre Cristo y la serpiente del desierto que sana y salva a las personas que lo ven y creen en Él. Sería mucho más beneficioso para la cristiandad si las traducciones de la Biblia que tenemos fueran más apegadas al original y al contexto, y no a sus ideas preestablecidas o denominaciones, donde el texto debería ser traducido como porque así, o utogar, Dios amó a todo tipo de personas, cosmos, enviando a su único Hijo para que todos los que estén confiando, pisteuo, en él no sean destruidos, apólumi, sino que estén teniendo vida eterna. Yo animo a todos mis hermanos a que revisen el texto original por ustedes mismos usando un interlineal griego, para que se den cuenta de la verdad por ustedes mismos, viendo palabra por palabra. No necesitas ser un experto en griego para darte cuenta por ti mismo. Dios tiene un amor especial y redentor por los que son llamados sus hijos, su pueblo santo, los que él mismo redimió. Romanos 8, 29-30. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Malaquías 1, 2-3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Efesios 1, 4-5. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Jesucristo, siendo un reflejo del Padre, era misericordioso con todos y amaba a los suyos estando en la tierra. Nuestro Maestro nos enseña que la misericordia con prudencia es importante y no debemos gastar nuestra vida en personas que no aman a Dios cuando enseña. No le den lo que es santo a los perros, ni echen perlas delante de los puercos, porque son capaces de pisotearlas y luego dar media vuelta y atacarlos a ustedes. Mateo 7, 6. Hasta ahora, nunca he escuchado un sermón o enseñanza sobre estas valiosas palabras de Jesucristo, enseñándonos a vivir sabiamente, pero hoy sí las valoraremos en este espacio. Lo santo representa lo inmaterial, la sabiduría de Dios, la riqueza espiritual, y las perlas representan la riqueza material, que debe ser bien utilizada. Una cosa es ser misericordioso con los que no conocen a Dios, y otra cosa es gastarnos en ellos neciamente. Hay cristianos que han llevado cruces en sus espaldas que no les corresponden por años, soportando la maldad y el desprecio de otros creyendo que eso es lo que Dios quiere. Hermanos que soportan en sus hogares a drogadictos o alcohólicos que, durante años, lo único que han hecho es destruir sus hogares y pisotear el trabajo y esfuerzo de sus vidas, todo por ese falso Jesús de ama a todos, haz el bien y no mires a quién. Jesús no quiere eso de ti, ni de nadie. No te consumas ni dañes tu vida y tu hogar por alguien que no se arrepiente ni valora la santidad y los recursos que le brindas, lo santo y las perlas. Deja que Dios haga justicia y se glorifique en la vida de los malvados, y que ellos se coman lo que han cosechado. En mi vida como cristiano, Dios me ha enseñado que mi principal objetivo es amar al pueblo de Dios, principalmente las de mi propia casa, en especial a mi esposa, sin dejar de ser misericordioso con las personas de afuera, como un buen imitador de Dios. Efesios 5, 1. Puedo decir que todas las veces que socorrí a un hermano en dificultades, ya sea económicamente o espiritualmente, esa semilla sembrada creció y dio frutos, no así cuando he socorrido a un no creyente, es como sembrar en tierra muerta por lo general. Muchas veces esta persona sin Dios se olvida de tu acción como si no significara nada tu esfuerzo, o paga mal por bien, y te termina criticando, o la envidia se apodera de él, y a veces hasta se convierte en un enemigo. Estas cosas me han pasado a mí. Le ha pasado a mi esposa y le pasó a muchos hermanos también. Esto debe enseñarnos a ser sabios. Recordemos siempre que Jesús no solo es el Salvador, sino también el juez. Él es el que hiere con vara de hierro a las naciones, y la somete a la voluntad de Dios trayendo en orden celestial a la tierra. La piedrita pequeña que no fue cortada con manos humanas destruye el imperio del hombre, lo pulveriza y luego se convierte en una montaña inamovible y eterna. Es él el que pisa el lagar de la ira de Dios y pisotea las uvas, objeto de su ira, y mancha sus vestiduras con sangre. Es él el que matará al impío con el espíritu de su boca. Nunca se olviden de que nuestro Cordero Salvador también es un león, y que nuestro Dios de amor también es un fuego que consume todo. Hermanos, no queramos ser más buenos que Dios, y presten atención a las palabras de Cristo, no le den lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Amados, el Evangelio no es buenismo, es sabiduría y es poder de Dios. Algunos podrían argumentar que Jesús enseñó, amad a vuestros enemigos,
Mateo 5 y 44. Sin embargo, es crucial interpretar estas palabras en su contexto histórico y cultural, especialmente al aplicarlas a la Iglesia. Jesús se dirigía al pueblo de Israel, un grupo que, según el pacto mosaico, estaba llamado a vivir en amor y solidaridad mutua por ser hermanos en la fe. Este mandato tiene raíces en la ley, donde Dios instruyó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 7 y 18. El concepto de prójimo en el contexto del Antiguo Testamento no abarcaba a las naciones extranjeras. Las otras naciones, denominadas gentiles, no eran consideradas prójimos, semejantes ni asociadas al pueblo escogido por Dios. Por esta razón, encontramos en el texto bíblico mandatos como el de conquistar, saquear y tomar posesión de las tierras y riquezas de otras naciones, tal como ocurrió en el establecimiento de Israel en Canaán, Deuteronomio 7, 1-6, Josué 6, 17-21. Estos actos reflejan el amor exclusivo de Dios hacia Israel, un amor que los apartó como su pueblo santo, Deuteronomio 14, 2. Con la llegada de Cristo, este panorama cambió profundamente. Su sacrificio en la cruz abrió el acceso a la salvación para todas las naciones, cumpliendo lo profetizado acerca de la inclusión de los gentiles en el plan de redención, Isaías 49, 6, Juan 3, 16-17, Romanos 11, 11-12. No obstante, es fundamental recordar que este cambio en la relación de Dios con la humanidad no implica un cambio en su naturaleza, ya que Dios no cambia y en él no hay sombra de variación. Santiago 1 y 17. Así, al interpretar las enseñanzas de Jesús, debemos considerar el contexto específico en el que fueron dadas, sin olvidar la transición teológica que ocurre con el advenimiento de Cristo y el cumplimiento de la promesa universal de salvación. Hoy día, las personas que no son creyentes, no son nuestros semejantes, ellos forman parte de una creación caída y próxima a desaparecer, no tienen el amor de Dios, aman al mundo y sirven consciente o inconscientemente a Satanás. Eso no significa, cabe repetir, que no debamos ser misericordiosos con ellos y reflejar a Dios. Efesios 5, 1. Pero no nos debemos a ellos, nos debemos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En conclusión, el amor de Dios, ejemplificado en el sacrificio de Jesucristo, es un amor profundo y particular, destinado a salvar a aquellos que creen y siguen a Jesús. Este amor no es un simple acto de benevolencia generalizada, sino un acto redentor dirigido a un pueblo específico, aquellos que se han comprometido a vivir según los mandatos de Dios. Aunque debemos ser misericordiosos con los demás, especialmente con los que no conocen a Dios, nuestra prioridad debe ser amar y servir a los hermanos en Cristo. La verdadera sabiduría en nuestra fe radica en entender cuándo y cómo actuar con misericordia, sin caer en la ingenuidad o el exceso de buenismo. Jesús no solo es el Salvador, sino también el juez, y su amor y justicia deben ser reconocidos en su debido contexto. Amados, el Evangelio de Dios no es buenismo, es sabiduría y poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Muchas gracias por acompañarnos en este caminar con Cristo. Si tienes una petición de oración, ya sea por sanidad, un emprendimiento, un trabajo o una meta, no dudes en compartirla en los comentarios. Estaremos orando por ti. Si deseas que oremos por un ser querido, un amigo o un familiar en una situación específica, haznoslo saber. Queremos acompañarte en oración, recordando que para el Espíritu Santo no hay distancias. Como dice la bendita Escritura, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5 y 16. Pidamos con fe, pidamos con un corazón dispuesto, y sometámonos a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Que el Señor los bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracia y paz.